Señor, es un gozo poder abrir la palabra del Señor esta tarde y vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles capítulo 13, donde nuestro hermano Andrés predicó la semana anterior, venía predicando ya la semana anterior. Y antes de exponer el texto que me corresponde a mí, quiero decir de que lo que nuestro hermano, no tuve la bendición de escuchar el sermón porque no grabó el audio, se olvidó. No hay problema, hermano. Pero muchos hermanos me comentaron que fueron muy bendecidos, ¿no es cierto? Amén. Y que siga así, bien mediante seguirá predicando a nuestro hermano. Muy bien. Y otros hermanos que el Señor vaya a levantar. El texto que tocó nuestro hermano ayer es muy importante, porque hablaba de cómo fue que el apóstol Pablo, Bernabé y Pablo, salieron a su primer viaje misionero. Lo que la iglesia hizo fue estar atenta a la voz de Dios que les dirigió, reconocer el llamado que Dios había hecho a Bernabé y a Saulo y encomendarles al Señor. Ellos les impusieron las manos seguramente, ahí como dice la palabra, ¿no? Y les encomendaron al Señor. ¿Sabe que eso que ocurrió ahí es lo que ocurrió en nosotros como familia en marzo del año 2011? Para el año 2011 ya esta congregación llevaba 3 años. ¿Y en qué consistía? Simplemente venían los hermanos de Quito, de la iglesia Emaús de Quito, se turnaban 4 grupos de hermanos. Cada grupo tenía un hermano que predicaba y los demás venían a acompañar y ayudar en muchas cosas, a enseñar a los niños, etc. Y se turnaban estos grupos para venir una vez al mes a hacer las reuniones acá. Pero esta iglesia de Emaús de Quito oraba por un matrimonio al cual ellos pudieran enviar para hacerse cargo de esta iglesia. Y fue así como nosotros que nos congregábamos en la iglesia de Pomaski, en la mitad del mundo, fuimos invitados por la iglesia Emaús, que queda en el centro. Ellos hablaron con los ancianos de nuestra iglesia, los ancianos de la iglesia hablaron conmigo, ellos vieron nuestro testimonio y entonces nos propusieron que nosotros fuéramos a congregarnos a Emaús, con el propósito de que después de un tiempo, de que el Señor confirmara, poder ser enviados acá como misioneros para poder hacernos cargo de esta obra que estaba comenzando y poder hacer todo cuanto el Señor nos guiara a hacer aquí. Entonces, así nosotros nos cambiamos a la iglesia Emaús, estuvimos ahí 4 meses aproximadamente y veníamos una vez al mes acá. Y en marzo del 2011, en una reunión solemne después del culto, el hermano Jorge Morales, el que vino la otra vez, ¿se acuerdan? Con la Biblia de Mochi, ¿ya? El hermano Jorge Morales, el hermano misionero Friedemann Becker, que no sé si alguien de aquí lo alcanzó a conocer, no sé si mi hermana María conoció a un misionero muy alto que venía con un acordeón, no se acuerda usted, pero se acuerda uno grandote. Entonces el hermano Friedemann Becker, el hermano Daniel Rogers, Daniel Rogers, un misionero con el que mi esposa trabajó desde niña, desde jovencita, desde que se convirtió, que ha evangelizado toda la selva, que es de la iglesia Pomaski, y un amigo muy querido, pastor de una iglesia bautista, Jorge Rodríguez, oraron por nosotros y me pusieron las manos y nos encomendaron al Señor y vinimos acá con el respaldo de esa iglesia de Emaús de Quito, junto con la otra iglesia también, representantes de la otra iglesia. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto que ustedes aprendieron con nuestro hermano, muchas cosas que nuestro hermano seguramente les enseñó, que el texto habla de, hay una riqueza tremenda ahí, es que toda iglesia, es el deber de toda iglesia reconocer a aquellos que Dios ha llamado. ¿Me comprende? Es deber de la iglesia reconocer cuando Dios llama a algo a formar parte del grupo de ancianos, o cuando Dios llama a alguien a dedicarse por completo al ministerio de la palabra, o cuando Dios llama a alguien como misionero a plantar iglesias, a predicar el evangelio en otros lugares. Entonces es deber de la iglesia reconocer a las personas que Dios llama, tal como hicieron los hermanos de la iglesia de Antioquía, y es deber de la iglesia darles su respaldo y apoyo para que ellos hagan la obra del Señor. Amén. Yo tengo la bendición, tenemos nosotros la bendición con mi esposa de estar a tiempo completo
Sabemos que ella no es pastora, yo soy pastor, pero como misioneros, ¿no? Como matrimonio y una familia misionera, somos apoyados y sustentados por iglesias que reconocen nuestro llamado y respaldan el trabajo que nosotros hacemos. Si no tuviéramos ese respaldo, pasarían dos cosas. Si no tuviéramos el respaldo, si no hubiéramos venido con el respaldo de nuestra iglesia, lo más probable es que hubiera habido un problema. ¿Por qué? Porque Dios obra, pero Él no obra, aunque Él es soberano, Él no obra pasando por alto su iglesia. De modo que siempre que alguien quiere servir al Señor, que alguien tiene un llamado, debe tener el respaldo de la iglesia. Los ancianos de la iglesia, por otra parte, deben ser conscientes y guiados por el Espíritu Santo para reconocer el llamado de alguien y apoyarle. Pero siempre la obra misionera, todo se hace de la mano y en armonía y con el respaldo de la iglesia local. No aparte, no fuera de eso. No hay tal cosa como misioneros que sirvan sin el respaldo y la supervisión de una iglesia. Eso no es correcto. Los hay, pero no es correcto. No es correcto delante de Dios. Yo tengo la iglesia de Maús de Quito, también la iglesia de Bain, es una iglesia que respalda mi ministerio y una iglesia de Chile también. Entonces yo tengo que dar cuenta a estas iglesias, especialmente la iglesia de Maús de Quito. Yo siempre estoy llamándole, estoy informándole, y ellos también, bueno, me podrían llamar más seguido, pero bueno, de vez en cuando, creo que en algún momento me han llamado. Ya, son hermanos, pero sí están ellos orando, sí están orando ya. La iglesia siempre está orando, los hermanos siempre están orando por nosotros y están orando por ustedes y saben todo lo que ocurre acá. ¿Ok, hermanos? Entonces, ese es el contexto en el que se desarrolla este capítulo 13 del libro de los Hechos. La iglesia reconoce la voz de Dios, quien está llamando a Bernabé y Saulo para que salgan a la obra misionera, a plantar iglesias. Y entonces viene, eso termina en el capítulo 3 y entonces comienza versículo 3, comienza el versículo 4 al versículo 12, que es donde nos vamos a detener hoy, que nos explica cómo el evangelio llega a la isla de Chipre, Si usted puede después, no ahora, buscar en el mapa, todavía existe esta isla de Chipre que se encuentra en el mar Mediterráneo. El primer lugar donde los misioneros Bernabé y Saulo van es la isla de Chipre. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cuál fue el impacto del evangelio? ¿Cuál es la obra que Dios hizo ahí? Eso vamos a ver ahora, ¿ok? Entonces vamos a leer del versículo 4 al 12. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor y escuchemos atentamente lo que dice aquí. Muy bien, dice la palabra. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron a Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla de Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 8. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quién lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Este texto puede de alguna manera funcionar como un informe misionero, ¿no? Es como que aquí tenemos el primer informe misionero del trabajo de Bernabé y Saulo
en la isla de Chipre, ¿ya? Entonces, este es un texto maravilloso. Vamos a ver las distintas partes en las que se presenta esta historia para después detenernos en algunas verdades importantes que aquí se enseñan y cómo se aplican a nuestra vida. La primera parte de esta historia, del versículo 4 al 5, nos muestra la llegada de los apóstoles a Salamina de Chipre. La palabra dice, comienza el texto en el versículo 4 con esta aclaración de que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Ahora lo interesante es que si los versículos anteriores nos dicen que ellos fueron enviados por la iglesia de Antioquía, pero aquí el texto dice que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. O sea, aquí hay algo muy importante. Aquí nos está recalcando, vamos a ver en varias ocasiones que aquí se menciona la obra activa del Espíritu Santo. Es más, en el libro de los Hechos vamos a encontrar que el Espíritu Santo tiene una participación activa guiando a los discípulos, llenándoles de poder, dándoles sabiduría, pero especialmente guiándoles en cada paso del avance de la predicación. Por ejemplo, se nos dice el versículo 1 al 3, mejor dicho, se nos dice el versículo 2, dice que ellos ayunaban y mientras ellos ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Después nos está diciendo que estos misioneros, que estos apóstoles fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice esto? Aquí nos dice algo muy importante. Para que la obra del Señor avance, es necesaria la guía y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está continuando la obra que el Señor comenzó. El Señor, cuando estaba con los discípulos, les enseñaba, les guiaba, les corregía, les decía lo que debían hacer, pero Él dijo, yo me voy a ir, pero les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá el Consolador. Y entonces Él dijo que iba a enviar otro Consolador, y la palabra Consolador en la Biblia significa uno que está al lado de alguien para enseñarle, para guiarle, como un tutor, ¿me comprende? Como un guía. Entonces el Señor Jesucristo dijo que alguien iba a continuar esa labor, y esa labor es el Espíritu. Y eso es lo que podemos ver claramente en el libro de los Hechos. Vemos que así como el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra tenía una participación activa guiando a los discípulos, enseñándoles, el Espíritu Santo está haciendo lo mismo ahora con nosotros. ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña que el Espíritu Santo tiene toda la capacidad, todo el poder para que nosotros hagamos la obra de Dios, pero nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu. Sabemos que el Espíritu es el Espíritu de Dios, que Él es Dios y es soberano y Dios cumplirá sus propósitos. Pero en su sabiduría y en su soberanía Dios ha querido utilizarnos a nosotros. Pero para poder ser utilizados y guiados por este Espíritu, también tiene que haber en nosotros la disposición de querer ser usados por Dios. Esto lo vemos claramente en el versículo 2, que nuestro hermano Andrés seguramente les explicó. Dice que ellos, estos hermanos, esta iglesia de Antioquía y estos dos misioneros que salieron después, ellos estaban ministrando, sirviendo, predicando, enseñando y estaban ayunando, estaban orando. Ellos estaban pasando tiempo en oración porque realmente querían ser usados por Dios. Y yo admiro esta actitud de ellos y quiero que nosotros nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Realmente queremos ser usados por Dios? Esta es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Nosotros queremos mucho que personas conozcan al Señor. Nosotros queremos mucho que nuestros hijos conozcan al Señor, que el esposo o la esposa conozca al Señor, que le ame. Queremos que esta iglesia crezca, ¿o no queremos? ¿Queremos o no? Queremos que esta iglesia crezca, que haya más personas que conozcan al Señor o más personas que vuelvan a la sana doctrina. Pero la pregunta es, ¿qué parte tiene usted en todo esto? ¿Cuál es la parte que usted está dispuesto a hacer? ¿Realmente tiene el deseo de ser usado por Dios? ¿O realmente usted está más preocupado de lo que usted pueda recibir? ¿Para qué recibe la palabra?
¿Para qué se alimenta de la Escritura? ¿Para qué adquiere más conocimiento? ¿Para inflarse? ¿Para llenarse la cabeza? ¿Para acumular recuerdos maravillosos en su vida? No, la palabra nos va capacitando. Dice la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y explica después, ¿a qué se refiere con perfecto? Enteramente preparado o capacitado para toda buena obra, para ser capaces de servir a Dios eficazmente. Es lo que Dios nos llama a cada uno. Esta iglesia puede tener un mayor impacto en esta ciudad si todos somos llenos del Espíritu, si todos nos ponemos a la disposición de ser usados por el Espíritu. Esta iglesia tiene que ir avanzando en la medida que el Espíritu Santo le vaya guiando los pasos a seguir. Pero eso es un deber de todos nosotros, no solamente de los que estamos aquí liderando, ni de los hermanos y hermanas que tienen responsabilidades, es de toda la iglesia, es de toda la congregación, hermanos. ¿Entendemos esto? Hermanos, tenemos muchos años aquí en Ambato y podríamos tener un impacto mayor si nosotros realmente estamos dispuestos a ser usados por Dios. Cuando usted ora, cuando tenemos el tiempo de la oración después de la prédica, ¿para qué oramos? ¿Qué estamos buscando? Muchas veces podemos hacer cosas muy santas y muy buenas simplemente por el mero hecho de tener la tranquilidad de que estoy cumpliendo. Es lo mismo que un joven o una señorita estudian para un examen solamente. Estudian, pasan tiempo estudiando, repasando, y cuando dan el examen sienten que ya han cumplido y hasta ahí se queda el conocimiento. No aprendemos para dar un examen. Aprendemos porque eso nos sirve, porque eso tiene que ayudarnos y darnos las habilidades para desarrollar ciertas tareas. ¿Me comprende? Y cuando realizamos esas tareas es cuando el conocimiento que adquirimos valió la pena, no el examen. El examen es simplemente una evaluación, pero no es el gran logro. El gran logro de un estudiante no es meramente obtener el título. Le voy a dar un consejo. Hemos cambiado las cosas. Pensamos que graduarnos, tener el título es el mayor logro. No, eso no es el mayor logro. Es lo que tú haces con ese título. Es el bien que tú puedas hacer a la sociedad con esa carrera que tú aprendiste. Cuando tú ejerces, cuando tú pones en práctica lo que aprendes, ahí se ha cumplido el propósito por el cual tú has aprendido. De la misma manera, el creyente no solo se deleita en oír las maravillas de Dios, no solo debe deleitarse y sentirse satisfecho por haber cumplido en estar aquí hoy día y escuchar la palabra. Cuando tú pongas en práctica, cuando Dios te comience a usar, cuando tu vida sea transformada y seas una luz, ahí estarás cumpliendo el propósito por el cual estás aprendiendo la palabra en esta congregación. Ser usados, ser guiados por el Espíritu. Estos hombres eran hombres que conocían las Escrituras, eran guiados y el Espíritu Santo les estaba guiando, les estaba tomando. Eran personas que habían sometido su voluntad a la guía del Espíritu, de modo que el Espíritu les podía guiar. Muchas veces nosotros nos estamos resistiendo, no estamos con la disposición de servir, por eso no somos usados, estamos resistiendo al Espíritu. Entonces dice que ellos salieron de Antioquía y llegaron a Salamina. Salamina, no tiene tilde. Ese era el puerto desde donde ellos se embarcaron hacia la isla de Chipre. Ahora, ¿hacia dónde se dirigían? Hacia Chipre. ¿Por qué a Chipre? Bueno, yo mientras estaba preparando este sermón, leyendo las Escrituras, anotando, también estaba escuchando sermones de este texto. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender de otros maestros que el Señor ha levantado. Y hay un predicador muy bueno de Colombia, que también la iglesia es miembro de Acts 29, y este pastor decía que Chipre estaba ubicada en varios continentes, africano, europeo y asiático. Algo así.
Entonces era una isla importante porque conectaba y era el punto de encuentro de diversos lugares. Si usted lo ve en el mapa va a ver, ¿no? La isla de Chipre está ahí en el mar Mediterráneo, y como es una isla que está ahí dentro del mar, puede ir a cualquier parte. Entonces, lo que se siembra ahí se puede llevar a otros lugares. Pero también hay algo interesante. Chipre era la ciudad de Bernabé. Cuando la Biblia dice en Hechos 4 que los creyentes vendían sus propiedades y daban todo a la iglesia, eso esperamos que ocurra algún día. Dice que había un levita natural de Chipre que se llamaba José y que los hermanos le pusieron por nombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Entonces, lo más probable es que a lo mejor decidieron ir ahí porque estaba cerca de Antioquía. Bueno, no tan cerca, ¿no? Las distancias son largas. Pero era el lugar de donde venía Bernabé. Entonces llegaron a Bernabé y dice que, dice la palabra del Señor, y de allí se embarcaron para Chipre, y ¿a qué lugar de Chipre llegaron? A Salamina. Perdón, yo me equivoqué en delante. Ellos salieron de Seleucia y llegaron a Salamina. Me equivoqué, yo dije que salieron de Salamina. Salieron de Seleucia, era el puerto donde se embarcaron y llegaron a Chipre. ¿A qué parte de Chipre? Porque Chipre es una isla muy grande. A el puerto de Salamina. Era un puerto, ¿ya? Era un puerto. Dice la palabra que llegaron a Salamina y predicaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Ahora, algo interesante, cuando usted ve que la obra evangelística siempre tiene una manera de hacerse. Siempre tiene una manera de hacer. Una vez le preguntaron a un predicador, le dijeron a este predicador que no le gustaba el método con el cual él predicaba, su manera. Y él le dijo, ¿y cuál es su método? Yo no tengo ninguno. Bueno, dijo el predicador, a mí me gusta mi método entonces. Prefiero tener un método a no tener ninguno. Y entonces el método de Pablo, que vamos a ver que se repite como un patrón, es que siempre llegaban a un lugar, primerito a predicar a la sinagoga de los judíos, y después predicaban a los gentiles. Bueno, la Escritura dice en Romanos, el apóstol Pablo mismo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De alguna manera, por ser el pueblo de Israel, el pueblo del antiguo pacto que Dios había escogido, un trato especial. Pero también aquí hay algo interesante, ¿no? Hay sabiduría de parte de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a predicar donde ya había conocimiento de la palabra. Y eso eran los judíos. Los judíos ya conocían la palabra, conocían las promesas del Mesías. Lo único que necesitaban era que se les demostrara bíblicamente, por los milagros que Cristo hizo, que Jesús era el Mesías. Entonces ellos iban y predicaban y después eran azotados, eran echados, pero siempre se convertía un grupo de judíos y un grupo de gentiles que a lo mejor asistían a la sinagoga y después abiertamente predicaban el Evangelio a los gentiles. Pero algo nos llama la atención de este texto. Voy a dejar el vaso aquí mejor, ¿ya? ¿Cuál es el resultado de la predicación en Salamina? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el impacto que tuvo la palabra? La palabra no nos dice nada. No nos dice nada. Solo dice que predicaban la palabra, pero nada más nos dice. No sabemos. Alguien podría decir, bueno, puede ser que hubieron convertidos, pero la palabra no ha querido expresarnos. Pero hay algo interesante, ¿no? En el resto del libro de los Hechos, vemos que siempre que se predica en algún lugar, Dios habla, ha dejado registrados los resultados. A lo mejor no pasó nada. Y es algo interesante, ¿no? Que no haya sucedido nada aquí. Bueno, Dios sabe cómo hace las cosas, pero ¿sabe qué? Cuando la palabra de Dios no produce nada, es una razón para preocuparse. Trasladémonos esto a la vida, y esto decía también un predicador que estuve escuchando. Me llamó la atención la aplicación que hizo, ¿no? Aquí nos deja con la incertidumbre. Tenemos esta ciudad de Salamina y dice que se predicó la palabra, pero no se nos dice qué pasó, no se habla de conversiones, no se habla ni siquiera de rechazo, ni siquiera se dice que a los apóstoles los apedrearon, no se dice nada. Cuando no se dice nada queda una incertidumbre. Y lo mismo pasa con la vida de muchas personas, cuando la palabra de Dios no tiene ningún efecto.
Nosotros podemos conocer, ustedes conocen, ¿no? Personas que no conocen a Dios y que incluso a lo mejor han estado aquí, escuchan el Evangelio, se les predica, pero no pasa nada. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que, siendo la palabra de Dios, aquella palabra con la cual creó el universo de la nada, aquella palabra con la cual Dios calmó la tempestad y controló la naturaleza, por así decirlo, y siendo la palabra que es capaz de resucitar a los muertos, como cuando resucitó a Lázaro, que no pase nada cuando un creyente escucha la palabra, es una preocupación muy grande. El creyente siempre debe estar siendo transformado porque siempre está escuchando la palabra y la palabra es poderosa para cambiar su corazón. Si usted lleva años de creyente y no hay progreso en su vida cristiana, no está más consagrado a Dios de lo que estaba antes, no da más tiempo a Dios de lo que daba antes, no está siendo usado por Dios para la conversión de gente que no conoce a Cristo o para la edificación de los creyentes, entonces algo está mal. Porque no puede ser que la palabra de Dios no produzca ningún efecto. O no somos creyentes o estamos resistiéndonos a la palabra de Dios. Y termina este relato hablándonos de Juan. Y dice que llevaban a Juan por ayudante. ¿Qué Juan? Juan Marcos. Como vamos a ver más adelante, es Juan Marcos, y algunos piensan que era un hombre joven, así como cuando Pablo recluta a Timoteo. Este hombre es el Juan que se menciona en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, cuando Pedro estaba en la cárcel y los hermanos estaban haciendo oración por él en casa de la mamá de Juan Marcos. Este Juan Marcos también era primo de Bernabé. Después ocurre algo triste. Más adelante vamos a ver que Juan Marcos abandona al grupo misionero, pero después vemos más adelante que a pesar de lo que pasó con Juan Marcos, de que abandonó al grupo misionero, después después hay una ocasión donde Bernabé quiere incluir a Juan Marcos y Pablo no quiere porque Juan Marcos les abandonó y se separa Bernabé de Saulo finalmente, ¿no? Pero a pesar de eso, cuando Pablo escribe su última carta a Timoteo, la segunda Timoteo, cuando ya está al fin de sus días, él dice, tráiganme a Marcos porque me es útil en el ministerio. Y después, ¿quién llegó a ser Juan Marcos? El escritor de, algunos piensan, el primer evangelio que se escribió, que fue el evangelio de Marcos. ¿Sabe qué? Independiente de lo que haya pasado con él después, podemos pensar, ¿cómo comenzó este hombre que fue usado? Sí, hubo problemas con el apóstol, ¿y quién no? Todos en la vida cristiana estamos por problemas y a veces cometemos errores, pero se nos tiene que dar una oportunidad también, hay que dar oportunidad. Pero este llegó a ser un hombre de mucha bendición en la iglesia, escribió el Evangelio de Marcos, pero ¿cómo comenzó? Siendo un ayudante de los apóstoles. Simplemente era un hermano que acompañaba, que iba y estaba ahí. A lo mejor él no predicaba, a lo mejor él no tenía grandes dones, pero estaba ahí y estaba absorbiendo todo lo que los apóstoles hacían, estaba aprendiendo. A lo mejor en silencio, nadie lo notaba, pero estaba aprendiendo. Y esta es la mejor manera. El camino bíblico para poder desarrollarse como un siervo de Dios es aprender de otros. Yo no tuve la oportunidad de experimentar esto. Yo cuando era jovencito quería ser misionero, pero como dicen en Chile, no me pescaban ni para nada. O sea, a nadie le interesaba. Entonces, a mí me daba tristeza, les voy a comentar. No voy a llorar, tranquilo hermano, no voy a llorar, se lo prometo. Habían misioneros canadienses que fueron los misioneros que llegaron a nuestra zona y ellos organizaban campañas evangelísticas e invitaban a los jóvenes para ayudar. Y no me invitaban a mí. No me invitaban, hermano, no sé qué pasaba, pero el Señor tenía algo, ¿no? Y así fue mi camino de la vida, y de quienes yo aprendí fueron de hombres más famosos que esos misioneros que no me tomaron en cuenta. Yo aprendí de la mano de hombres como Juan Calvino, como Spurgeon, autores que yo leí. Pero después tuve la bendición de conocer al hermano Steve, que fue realmente el único misionero
en que yo vi un verdadero interés y él me enseñó muchas cosas a mí. Pero esto es algo que la Biblia nos enseña. Debemos aprender de otros, pero también los que estamos sirviendo al Señor debemos enseñar a otros. Yo tengo el testimonio también de una iglesia, de varias iglesias que no era la iglesia donde yo iba, pero de personas que discipularon a otros, que enseñaron. Claro, yo no tuve un misionero del cual aprendí, pero sí tuve un joven en la iglesia que me discipuló. Yo les he hablado de él, ¿no? Este joven que mientras estaba en la universidad me enseñaba, me invitaba a su casa, me conversaba, y eso fue de mucho ánimo para mí. Entonces aquí tenemos a Juan Marcos, que es llevado como el ayudante. Una buena práctica que podemos hacer. Usted debe aprender de otros, pero también lo que usted aprende debe compartirlo a otros más jóvenes. La segunda parte de este texto se encuentra en versículos 6 al 8. Versículos 6 al 8 nos dice que después de Salamina, ellos llegaron a la ciudad de Pafos. Dice la palabra, versículo 6, dice, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos. Entonces llegaron a Pafos. ¿Qué es lo que era Pafos? Pafos era la ciudad más importante de Chipre. Era una ciudad muy importante en el Imperio Romano, tanto que había ahí el famoso procónsul. Dice que entonces llegaron a la ciudad capital de Chipre y se encontraron con alguien ahí, un personaje que aparece. Un hombre llamado Bar Jesús. ¿Sabe lo que significa este nombre Bar Jesús? Si usted quiere, anótelo en su Biblia ahí. Significa hijo de Josué o hijo de Jesús. Por si acaso, si usted no lo sabe, Jesús y Josué es el mismo nombre. ¿No sabía eso usted? Josué es mire, hay una cosa que se llama transliteración. Eso usted tiene que entenderlo porque va a poder entender muchos nombres de la Biblia. Por ejemplo, la palabra iglesia es una transliteración de una palabra griega que es la palabra eclesia. ¿Qué es lo que es una transliteración? Es cuando se toma una palabra de un idioma y se busca cómo suene de una manera semejante en nuestro idioma. La palabra griega eclesia, que se escribe de otra manera porque el griego tiene otros caracteres, no igual a las letras nuestras, se buscan letras parecidas para que suene igual. Lo que algunos han visto el hebreo, ¿no es cierto? El hebreo se escribe de izquierda a derecha, ¿no? Bueno, para ustedes sería de derecha a izquierda, ¿no? Sí, de derecha a izquierda se escribe el hebreo, ¿sí? De aquí para allá. Y con caracteres que realmente parece que son todas iguales, ¿no? Entonces, la palabra Josué es una transliteración al griego, la palabra Josué, el nombre Josué, es una transliteración de Joshua o Yahshua al griego, al español, Yahshua al español es Josué. Pero Yahshua al griego es Jesús. Entonces Jesús es la transliteración griega del hebreo Yahshua, Jesús. En griego es Jesús, en español Jesús. Pero Jesús, Josué, es el mismo nombre. Jehová es salvación. Entonces este Bar Jesús se llama, el nombre significa hijo de Josué o hijo de Jesús. Él nada que ver con el Señor Jesús, ¿no? Ese es el nombre por el profeta Josué, o bueno, el líder Josué, llamado en la Biblia, ¿no? Entonces, este Bar Jesús se dice que este hombre era un mago. Entonces, esto puede tener dos significados. Puede ser que él realmente ejercía la magia como se acuerdan Simón el mago, o puede ser que sea un sabio, ¿no? Según John MacArthur, es un sabio. Acuérdense que cuando dice la Biblia que nació el Señor Jesús, vinieron los magos del Oriente. Bueno, realmente eran los sabios del Oriente. Eran hombres sabios, muy cultos, que estudiaban las cosas y habían conocido el Antiguo Testamento por los judíos que habían sido expatriados allá. Y entendieron que venía el Mesías y creyeron. Esos fueron paganos que creyeron en el Mesías. Esos magos, esos reyes magos, ellos fueron salvos, hermanos. Ellos no eran creyentes, eran gentiles que llegaron a creer en el Mesías porque conocieron las escrituras hebreas que ni los judíos se dieron cuenta. Entonces este Bar Jesús era judío y dice que era un falso profeta. Y relaciona a este Bar Jesús con un hombre muy importante que era procónsul.
Sergio Paulo o Sergio Pablo, Sergio Saulo, ¿no? Pablo es la transliteración griega del nombre Saulo, o del nombre Saúl, el rey Saúl. Saúl el rey, en griego es Pablo. Saúl y Saulo es el mismo nombre. ¿Ve? Después le hablo más de los nombres. Miriam y María es el mismo nombre. Elizabeth, Isabel también. Juan, Giovanni, Jan es el mismo nombre. Ok, hasta ahí nomás. Entonces dice la palabra que este Bar Jesús era un falso profeta. Lo más probable es que a lo mejor era un consejero del procónsul. Y este procónsul era un hombre gentil, pero que tenía, y aquí vemos algo interesante, se dice que era inteligente, ¿no? Es decir, que era un hombre muy sabio que pensaba y relaciona después, inmediatamente después de que dice inteligente, dice que éste quería oír la palabra. Entonces aquí no detengámonos aquí. Este procónsul ya quería oír la palabra. De alguna manera, a pesar de que Bar Jesús era un judío falso profeta, y vamos a ver lo terrible que era, de alguna manera este hombre el procónsul estuvo relacionado con la fe judía. Y al saber que estos mensajeros eran judíos, él quiso conocer el mensaje. Y aquí viene algo importante. Predicar el Evangelio tiene dos caras predicar el Evangelio. La primera cara es algo imposible. Es imposible predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es hablarle a personas muertas. No van a entender. Cuando usted predica el Evangelio, no pueden entender las personas. No quieren y no pueden. Están muertos en sus delitos y pecados. Pero la otra cara de la moneda es que es fácil predicar porque Dios ya prepara el corazón de algunos. El procónsul ya quería escuchar la palabra. Los apóstoles no tuvieron que hacer mucho esfuerzo. Tuvieron oposición, pero inmediatamente el hombre escuchó y creyó. Porque Dios estaba trabajando en su corazón. Dios lo estaba regenerando. Dios lo estaba haciendo nacer de nuevo para que él oyera la voz de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos entender que al predicar la palabra no estamos haciendo una obra que dependa de nosotros, porque no podemos hacer nada para que los muertos oigan. Pero por otra parte, nosotros tenemos que predicar el Evangelio con la confianza de que Dios es el que prepara los corazones y que Dios tiene personas que ya están queriendo escuchar la palabra y nosotros tenemos que ir y contárselas, nada más. Entonces se nos muestra, y nos muestra que a pesar, y diciéndonos que este hombre procónsul tenía ganas de escuchar la palabra, inmediatamente se nos dice entonces el versículo 8, pero Elimas, el mago, porque así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar la fe del procónsul. Entonces, ¿aquí qué vemos? Vemos que hay oposición de parte de Elimas, oposición de un judío, de alguien que conocía el Antiguo Testamento, que conocía las profecías del Mesías, pero él se le oponía queriendo desviar la atención del procónsul para que no oyera el mensaje. Y esa es una de las maneras en que el diablo ataca. Y nosotros tenemos que ser conscientes, hermanos, por favor. Tenemos que ser conscientes de que el diablo está ahí atacando, a veces por falta de conocimiento de cómo obra Satanás. No nos estamos dando cuenta que Satanás está obrando incluso en nuestra familia. ¿Cuál era la oposición que estaba enfrentando? Es que el mago, este mago Bar Jesús, estaba estorbando para que Sergio Pablo no escuchara el Evangelio. Quizás se ponía a hacer encantamiento, no sé, algo hacía para que distraer la mente. Él no quería que escuchara la verdad, porque sabía que si el procónsul conocía la verdad, hasta ahí llegaba su negocio. Ya no iba a poder adivinar nada, porque hacía estos falsos profetas que adivinaban el futuro y toda la cosa, ¿no? Entonces vemos que la oposición está ahí, hermanos. La oposición del diablo está presente en todo, escúcheme, ¿sí está conmigo? En todo aquello que quiera desviar la atención de la palabra. Hermanos, me ha pasado muchas veces, lo digo con mucho respeto a los bebés que hay aquí,
Pero muchas veces cuando le estamos predicando el Evangelio a alguien, los niños comienzan a molestar, que le piden una cosa a la mamá, que se pone a llorar, que se cae y se rompe la frente. ¿Ha pasado, hermanos? De modo que suena el teléfono, que le llega esto, ¿me comprende? El diablo está ahí. ¿Cuál es la manera del diablo? Es estorbar, que la gente no oiga la palabra. Y entonces traslademos esto a nuestra vida cotidiana. Hay muchas cosas que en nuestro hogar también están distrayéndonos de escuchar la palabra. Pueden ser entretenimiento o pueden ser actividades, familia, amigos o emprendimientos que están distrayéndonos, nos están robando el tiempo, nos están quitando la atención. Hermanos, nuestros hijos necesitan oír la palabra. Nuestros familiares necesitan oír la palabra. Yo siempre hago énfasis en un hogar, no sé si se ha dado cuenta, ¿no? Queremos ganar el mundo entero para Cristo, pero comencemos con nuestros hijos. Yo sería el más desdichado del mundo si muchas personas se convirtieran por la predicación, pero mis hijas no. Nuestro hogar es el primer campo misionero. Pero también tenemos que predicar a otras personas, ¿sí? A toda criatura, dijo el Señor. Pero cuidado, porque hay cosas que distraen. Analicémonos nuestro hogar, nuestra casa, nuestra vida. ¿Qué cosas están estorbando para que no oigamos la palabra de Dios? Y entonces termina esta sección, versículos 9 al 11, con la reprensión y juicio de Elimas. Y dice que Pablo, lleno del Espíritu, interesante, ¿no? Porque ahora a Saulo se le comienza a llamar Pablo, su transliteración griega, es decir, de Saulo, que es el nombre hebreo, ahora se le llama Pablo, y desde ahora en adelante, salvo una excepción, donde Pablo habla de sí mismo, en todo habla de Saulo como Pablo, para mostrarnos que quizás, no es algo tan importante, podemos decir, pero es un detalle que nos reafirma el hecho de que Pablo fue enviado a los gentiles. Y él va a usar quizás el nombre gentil, el nombre griego, para poder ser conocido por las personas, más que su nombre hebreo, para buscar identificarse más con ellos, quizás, ¿no? Y entonces que mirándolo a los ojos, yo me imagino que si Saulo hubiera sido de la costa, le hubiera dicho, a tú te digo, ¿no es cierto? Y le miró a los ojos y dice, lleno del Espíritu Santo le habló. Y aquí viene algo importante, ¿no? Otra vez el Espíritu. La oposición del diablo no puede ser enfrentada sin la ayuda del Espíritu de Dios. Dice en la carta de Judas, dice que los falsos profetas hablan desmedidamente o irrespetuosamente de las potestades celestiales, incluso de los demonios. Cuidado, los demonios son más poderosos que nosotros. ¿Sí? Yo soy un hombre, usted es un hombre o una mujer. No hay nada más, hombre o mujer. Y no tiene el poder que tiene un demonio. De modo que usted con su fuerza, con su palabra, usted no puede vencer a un demonio. Usted necesita la llenura del Espíritu, el poder de Cristo, para vencer al enemigo. Y Pablo, lleno del Espíritu, hermanos, necesitamos estar llenos del Espíritu, porque siempre estamos enfrentando oposición para la obra de Dios. Le muestra a Elimas o Bar Jesús su condición. Y prácticamente pareciera que le estuviera insultando. Pero le está diciendo sus verdades. Le está diciendo, mira, tu nombre es Bar Jesús, que significa hijo de Josué, pero realmente tú eres un hijo del diablo. Miren lo que le dice, versículo 10. Hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesará de torcer los caminos rectos del Señor. ¿Sabe lo que está haciendo Pablo? Lleno del Espíritu, le está revelando a Bar Jesús su condición de pecador, su condición de enemigo. Y el apóstol Pablo entiende que está tratando con el enemigo. No es su preocupación que Bar Jesús se sienta mal. No es su preocupación que Bar Jesús se vaya a sentir ofendido. Es un hombre que está yendo en contra de la verdad. Necesita entender cuál es su condición. Y él le dice la verdad. Pero ojo, escuchen, hermanos, esto se hace con los falsos profetas, nunca con la iglesia.
Nunca la iglesia. El Señor Jesucristo les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién les dijo? A los incrédulos fariseos. Pero nunca a la iglesia se le trata así. Cuidado, porque a veces hablamos de una manera irrespetuosa a la iglesia. La iglesia es la amada del Señor. ¿Hay hipocresía en la iglesia? Sí. ¿Hay pecado? Sí, porque estamos en un proceso de santificación. Pero si somos hijos de Dios, somos la amada esposa de Cristo. Pero aquellos que se oponen a la verdad, ellos necesitan escuchar su verdadera condición. Ellos necesitan juicio. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Le pronuncia un juicio, ¿no? Ojo, esto es algo que yo pienso que es algo que correspondía solo a los apóstoles. Los apóstoles tuvieron una autoridad que después de ellos nadie más tuvo. No se ve a otras personas en la Biblia que tengan la autoridad que tuvieron los apóstoles. Y entonces él pronuncia un juicio y le dice: vas a quedar ciego. Y efectivamente quedó ciego. ¿Y sabe lo que pasó? Este milagro, esta acción milagrosa nos demuestra dos cosas. Primero nos dice que el poder de Cristo es más poderoso que el poder del enemigo. Y el resultado es que finalmente el procónsul creyó. Este juicio que Dios pronunció, o que Pablo pronunció, que fue un juicio de Dios sobre Bar Jesús, mostró al procónsul que lo que ellos predicaban era verdad y no lo que Bar Jesús quería decir. Entonces esto obró para que el procónsul recibiera la palabra y finalmente creyera en el Señor. ¿Qué vemos en toda esta historia? Vemos que la palabra de Dios se va expandiendo. Hermanos, la palabra de Dios se expande. Ustedes saben que estuve 2 domingos fuera y estos 2 domingos pude estar con iglesias. Estuve con iglesias quichuas, una de Ventanas y la otra de Guaranda, en un campamento. Hermanos, donde quiera que uno va, el Evangelio ha llegado. Y voy a decir un paréntesis nomás. Mire, le voy a decir, hay 2 lugares donde me invitan a predicar a mí: las iglesias quichuas y los velorios. ¿Sí? Yo soy el predicador de los velorios. Vaya a Quero, a Yimpe, y me conocen. Yo he estado en más de 10, no sé si he estado en más de 10 velorios. El último velorio, el hermano me dijo: Claudito, dice, murió una tía del Tena, pero que era de aquí, ¿no? Y los familiares dicen: ¿sabes ese predicador que vino a predicar cuando murió la otra tía? Y ya tengo que ir allá. A veces llego cansado del domingo y me tengo que ir allá a predicar a un velorio. Mire, es triste, ¿no? He estado en velorio de personas creyentes y he estado en velorio de personas que no son creyentes. Me ha tocado predicar en velorio de suicidios. Ha sido difícil. Pero ¿sabe qué? Ahí estamos predicando la palabra, ¿ya? Y aparte de eso, me gusta mucho que me invitan mucho a predicar en las iglesias indígenas. Yo, desde que llegué a Ecuador, enganché así, pero con las iglesias quichuas. Pegué bien, no sé por qué. Les encanta, me quieren bastante. Y me han dicho, dice Claudio, dice, es raro, dice, porque los indígenas son bien cerrados, dice. Me dijo un hijo de un pastor una vez en Quito, me dijo: es raro que tú estés aquí, dice. Por la gracia de Dios nomás, amén. Y algo que me gusta de las iglesias indígenas es que ellos son hermanos que son muy trabajadores y buenos para los negocios, no estemos con cosas, ¿no? Son buenos para los negocios, ¿no es cierto? Ellos emigran bastante, van de Guaranda, de Riobamba, van a vivir a Quito, compran terreno, ¡pum!, plantan una iglesia. Fuimos a Ventanas, eso no es sierra, eso es costa, apartado, y créanme que no es muy bonito para mí, no me gustó mucho. Y ya llegamos a Ventanas, y de ahí seguimos la carretera como yendo a Babahoyo, y de ahí nos metimos para adentro, bananera, banano, parece que estamos jugando banana con ya, puro banano por todos lados. Llegamos como 1 hora metidos para adentro, después como 20 minutos camino de tierra, no había ni una casa, pero allá hay una iglesia quichua de este tamaño, y esa es chica. Una iglesia quichua de este tamaño. Me refiero al tamaño de esto, no, claro, nosotros sí somos una iglesia chica, pero este tamaño es una iglesia chica, ellos tienen una iglesia inmensa. Pero ¿sabe qué? Donde que ellos van, se planta una iglesia, se convierte en personas. Y después ellos van a otro lugar a vivir y plantan una iglesia. Y aquí, ¿sabe qué? La palabra de Dios se extiende. Eso es lo que vemos aquí. Y siempre va a haber oposición. Pero ¿sabe qué? La palabra va a avanzar igual.
La palabra es indestructible, nadie la puede detener. Vamos a terminar esta tarde reflexionando en algunas verdades que aparecen aquí. La primera verdad que yo quiero que ustedes entiendan, que nosotros entendamos, es que nos revela aquí cómo obra Satanás. Nosotros tenemos que ser sabios y entender cómo obra Satanás. Satanás obra desviando a las personas de escuchar la palabra de Dios. Por eso es que nosotros aquí en esta iglesia insistimos, no sé si te has dado cuenta, hermanos, una de las cosas que han llegado a ser distintivos en nuestra iglesia es que damos énfasis a la palabra, a la lectura, ¿no? Ahí tenemos a Omar, que se reúne con su familia los sábados de la noche y lee la palabra. ¿Todavía están reuniendo? Pero sí se han reunido, a veces no se puede, pero está ahí, ¿no es cierto? Persevere, hermano, siga leyendo la palabra de su familia. Otra familia de ustedes han empezado a hacer el culto familiar, ¿no? No sé, Doménica empezó a leer con su mamita. ¿Sí está leyendo todavía? Muy bien. Acá mi hermano Giovanni los días jueves se reúne en su casa a estudiar la palabra, ¿no es cierto? La familia Arroyo y la familia Lozada se reúnen en Macasto a leer la palabra juntos. El grupo de la presidencial ahí no está el grupo de la presidencial. Ve acá mi hermana Laurita, acá la familia acá Núñez y otros más se reúnen ahí. En todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué promovemos? También acá mi hermano Andrés tiene una célula los viernes en Pincho. Un argentino diría en Pincho. ¿Por qué este énfasis por la palabra? ¿Sabe por qué? Porque en la palabra está el poder de Dios para convertir a las personas. Dios habla a los corazones de los muertos espirituales a través de su palabra y los resucita a la vida eterna. Pero lo que el diablo va a hacer es que esta palabra no sea oída. Una vez yo estaba predicando el Evangelio con un hermano, fuimos a ver una familia, les predicamos el Evangelio. ¿Sabe lo que pasó? Este otro hermano comienza a hablar de Israel, que Judea, que Palestina, y comienza a hablar de los lugares que él visitó y desvió la atención. Y yo tuve que retar a ese hermano, fuimos a predicarle la palabra. Ese hombre no se va a convertir porque entienda los lugares bonitos que hay en Israel, los lugares históricos, arqueológicos. Él se va a convertir por entender el Evangelio. No distraigamos la atención de él. La segunda cosa que vemos aquí, y nosotros tenemos que ser conscientes que el enemigo está distrayendo para que la gente no oiga la palabra. La segunda cosa nos muestra la condición oscura de aquellos que no conocen a Cristo. ¿Sabía usted que hay 3 tipos de incrédulos? Bueno, puede que haya más, pero yo le voy a presentar 3, si quieren anótelo. 3 tipos de incrédulos. Primero está el indiferente. Son aquellas personas, como quizás los del pueblo de Salamina, que se les da la palabra, se les predica el Evangelio, pero no pasa nada. Incluso pueden ser personas que les gusta escuchar, pero nada cambia. ¿Se acuerdan que yo le conté que yo predico en los velorios? A mí me sorprende que muchas veces yo predico en los velorios, y yo predico la verdad, hermano, hablo del pecado, del arrepentimiento, hablo de Cristo, y la gente termina aplaudiendo, hermano. Y yo no entendieron nada. Porque me encuentro con la misma persona en otro velorio, y me agradecen por predicarle, pero no siguen al Señor. Todavía siguen ahí con el rosario, todavía en diciembre van con el niñito ahí, pero les encanta la palabra. Esas personas son las personas indiferentes, no entienden el peso de la palabra, no entienden la verdad, ¿no? De modo que la palabra no hace nada en sus vidas. Las segundas personas son las personas que rechazan la verdad, ¿no? Son igual de incrédulos que los otros, pero en cambio esto les molesta la verdad. En muchos velorios que yo he predicado, se levantan las personas. Cuando yo empiezo a predicar, se levantan y se van para atrás a fumar su cigarrillo. Se van. No les gusta, les molesta. ¿Sí he conocido personas así? Pero está el tercer tipo de personas. Y estos son los más peligrosos. No solo son aquellos que la palabra de Dios no hace nada en sus vidas. No solo son aquellos que no les gusta la palabra, no quieren el Evangelio, sino que tampoco quieren que otros escuchen. Y de estos tipos es Bar Jesús. A esto se les llama en la Escritura falsos profetas. Son aquellos que teniendo conocimiento de la verdad, la ocultan o la tuercen usando la misma palabra. Usando la misma palabra la tuercen para que otros no escuchen la verdad. De esos hay muchos hoy día.
Desvían a la persona, a veces usando la misma Biblia, la desvían para que la persona no busque lo importante en la Escritura. Van a encontrar muchos predicadores así en internet. Generalmente están bien vestidos y son atractivos. Y hablan del éxito personal. Te van a usar la Biblia, te van a usar la palabra de Dios, para lo único que te van a decir es que tú eres importante. ¿Y cómo te puedes alejar de las personas que te hacen daño? ¿Ah? ¿Cómo puedes alejar de eso? Al final, entre aquí y por allá, lo que te dicen, lo que te están diciendo, mira, tú eres importante y tú vales la pena. Dios te ama y tiene propósitos, tus propósitos se cumplirán. Pero ese no es el enfoque de la Biblia. ¿Sí? No estamos diciendo que ustedes no son importantes, hermanos. Somos tan importantes que el Señor dio la vida por nosotros. Pero el enfoque es Cristo. La palabra nos conduce a Cristo, para que no nos sigamos a nosotros, no para que utilicemos a Dios para nuestros propósitos, sino para que rindamos nuestros propósitos, nuestros planes, para vivir para Él. ¿Me comprende? Entonces este caso es Elimas, y por eso es que se describe su condición oscura, hijo del diablo, lleno de engaño, de fraude, enemigo de justicia y que tuerce los caminos. Cuidado, porque son aquellos que, conociendo la verdad, la tuercen para que la gente no se arrepiente, para que no se reconozca su pecado, para que no busque a Cristo como el Señor, para que no decida seguirle a Cristo, sino que tomen a Dios para que ellos sigan viviendo para sí mismos. Y la tercera cosa que vemos aquí es la victoria del Evangelio sobre la oposición del mal. Algo nos dice aquí, mire, el hecho de que el procónsul haya querido escuchar la palabra significa que Dios ya había decidido obrar en él. ¿Y sabe qué? Aunque haya oposición, los que Dios escogió se salvarán. Los que Dios amó, los que Dios predestinó, sí o sí se salvarán. Y en eso descansa la seguridad del creyente. Pero aquí vemos dos cosas. Vemos el apoyo de la fe y vemos el objeto de la fe. ¿Qué es lo que fue de apoyo para esta fe? Fue el milagro. El milagro que se hizo, ese juicio que cayó sobre Elimas, llamó la atención, le demostró a él que era verdad. Ahora, esto vamos a ver en el libro de los Hechos y en los Evangelios, que la palabra del Señor Jesucristo y la palabra de los apóstoles iba acompañada de señales de parte de Dios, no de los hombres, que afirmaban la verdad. Dios es libre de hacer las cosas como Él quiere, pero yo puedo ver que en el día de hoy, una de las maneras milagrosas, por así decirlo, en las cuales Dios apoya la predicación, es el milagro de la transformación de la vida de los creyentes. Mire, en el día de hoy hay muchos predicadores que hacen milagros y lo único que logran es que las personas quieran más milagros y que las personas busquen a Dios solo por los panes y los peces. Pero una de las cosas que apoya el Evangelio es el poder de Dios testificando en nosotros, mostrando nuestra diferencia, obrando en nosotros. Que cuando nosotros predicamos el Evangelio, ellos pueden ver que es verdad porque realmente nosotros lo vivimos. Porque realmente esa palabra ha hecho un cambio en nosotros, porque es real para nosotros. Cuando le hablamos de Cristo a las personas, realmente Cristo es real y verdadero para nosotros. Y el objeto de la fe es que finalmente el procónsul dice, creyó maravillado la doctrina de Cristo. Finalmente, ¿cuál fue el propósito de la palabra? Conducir al procónsul a Cristo. Hermanos, ese es el propósito de la palabra. El propósito por el cual se predica la palabra. El propósito por el cual usted hace el culto familiar. El propósito por el cual se reúnen con otros en la semana para leer la palabra es para que la palabra nos conduzca hacia Cristo. La palabra es como un embudo. Finalmente nos lleva a Cristo. Si la palabra no nos está guiando a Cristo, si la palabra que tú estás escuchando no te lleva a Cristo, no se ha cumplido el propósito. La palabra nos conduce a Cristo. Y eso es lo que podemos ver aquí. Hermanos, esta palabra nos enseña que nosotros, al igual que los apóstoles, debemos ser una iglesia y creyentes guiados por el Espíritu. ¿Qué nos está guiando al Señor a nosotros como iglesia? ¿Qué le está guiando el Señor a usted, el Espíritu?
¿Hacia dónde le está conduciendo? ¿Estás dispuesto a que el Espíritu te guíe para llevar el Evangelio a otras personas? ¿Estás dispuesto a depender de la ayuda del Espíritu Santo para hacer frente a la oposición, para identificar la oposición y poder ser fiel a la palabra y predicar firmemente la palabra? Hermanos, la palabra de Dios prevalecerá. Es poderoso. El Evangelio es poder de Dios. No lo callemos, no lo ocultemos. Todos entreguémonos al Señor y estemos dispuestos a hacer nuestra parte en el cumplimiento de la propagación del Evangelio en esta ciudad y en el mundo, donde Dios nos dirija como iglesia. Amén, hermanos. Pongámonos de pie, por favor.